Bienvenido a una pregunta práctica de matemáticas SAT. Aquí se nos da x al cuadrado menos, y al cuadrado igual a 48, y se nos pide evaluar 2/3 de la cantidad x más y veces la cantidad x menos y. Hay un par de formas de abordar esta pregunta, pero creo que la forma más rápida es reconocer que podemos factorizar el lado izquierdo de esta ecuación dada como una diferencia de cuadrados, lo que significa que si x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a 48, podemos factorizar el lado izquierdo en un producto de dos factores binomiales que todavía son iguales a 48, donde los primeros términos en los factores binomiales provienen de los factores de x al cuadrado que son x y x, y los segundos términos en los factores binomiales provienen de los factores de y al cuadrado, que son y, donde un binomio es la suma, y un binomio es la diferencia. Observe cómo están estos dos factores en esta expresión aquí, lo que significa que podemos sustituir 48 para estos dos factores en esta expresión. Entonces, si tenemos 2/3 de la cantidad x más y, multiplicado por la cantidad x menos y acabamos de ver que estos dos factores son iguales a 48, esto se convierte en 2/3 por 48, o 48 sobre 1. Observe que de esta forma, podemos simplificar 3 y 48 tienen un factor común de 3, hay 1, 3 y 3, y 16 3 en 48. Establezca su denominador como 1. Este producto es solo 2 veces 16 o 32, lo que significa que nuestra respuesta es de 32. Discutamos también otra forma de resolver este problema. Si no recordamos cómo factorizar, podríamos encontrar el producto de estos dos binomios, y luego realizar una sustitución usando la ecuación dada. Entonces, como alternativa, podríamos comenzar con 2/3 de la cantidad x más y, multiplicado por la cantidad x menos y, y luego encuentre este producto, donde tendríamos 4 productos, 1, 2, 3 y 4. Entonces tendríamos 2/3 x veces x, eso es x al cuadrado. X veces negativo y, eso es menos y luego y veces x es más o positivo y luego menos y al cuadrado. Observe cómo los dos pequeños términos son opuestos, por lo que esto suma 0, así que ahora tenemos 2/3 de la cantidad x al cuadrado menos y al cuadrado. Y esta forma, debemos reconocer, mirando la ecuación dada, ya que x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a 48, podemos reemplazar esta diferencia aquí con 48 para obtener el mismo resultado. Observe cómo esto sería 2/3 por 48 nuevamente, o 48 por 1. Que vimos arriba se simplifica muy bien, dándonos un producto de 32. Cualquiera que sea el método que usemos, deberíamos encontrar de 32.